continuación les voy a socializar el proyecto. Este proyecto está dirigido para infancias y adolescentes víctimas y afectados por el conflicto armado que se encuentran asentados en la ciudad de Bogotá. En este proyecto se quiere visibilizar que la población que ha sido afectada por el conflicto armado no solamente han sido adultos, sino también hablamos de niños, niñas y adolescentes que fueron afectados de manera indirecta o directa por las dinámicas que son perpetradas por las guerrillas, paramilitares o fuerza pública. En este orden de ideas, este proyecto se quiere o pretende dar a conocer la importancia de diseñar procesos de atención para la población víctima del conflicto armado, de niñas, niñas y adolescentes que se encuentran ubicados en la ciudad de Bogotá. Por el conflicto armado también resultan unas afectaciones, unas consecuencias que son específicas y que son distintas a un factor de riesgo. Cuando se habla de un factor de riesgo, se habla de los riesgos en el contexto inmediato, bien sea hogar, bien sea barrio, bien sea localidad o departamental. Pero estamos hablando de unas afectaciones que son consecuencias de esas vivencias en el marco del conflicto armado. Resulta que a través de un diagnóstico, de un acercamiento con las personas, grupos y comunidades donde convergen infancias y adolescencias y donde a ellos es quien se les propone una conversa intencionada, donde se les proponen metodologías para poder escuchar sus narrativas. Y resulta que se identifican unas afectaciones emocionales. Las afectaciones emocionales dan cuenta de sus sentimientos, de nostalgia, de tristeza, de impotencia. Resulta que su salud mental se afecta porque es importante escuchar estos lenguajes, estas narrativas. Las afectaciones ciudadanas hacen referencia a las barreras de acceso que se presentan. Si bien acá todos los niños y las niñas llegan a la ciudad de Bogotá, se encuentran cisbenizadas o registradas en sus lugares de origen. Cuando llegan a Bogotá, no. Entonces, para garantizar la activación de rutas de atención es necesario hacer la cisbenización. Mientras esto no ocurra por desinformación, entre otras muchas situaciones que se les presente a la familia, van a estar limitados y mientras tanto pueden estar amenazados sus derechos. Hay unas afectaciones socioculturales. Y aquí hacemos referencia de que todos los niños y las niñas, infancias y adolescencias, con sus familias, llegan de diferentes partes de Colombia, con sus propias tradiciones, usos y costumbres, con raíces étnicas indígenas, afrocolombianas o campesinados. Resulta que llegan a la ciudad de Bogotá y sus prácticas, su cosmovisión se enfrenta a una situación compleja porque no pueden practicarlo, por el estigma que también existe y porque no hay un enfoque diferencial en las atenciones, en sus colegios, en la salud, entre otras. Hay una cosmovisión que se desconoce. Hay afectaciones al proyecto de vida y el deterioro de ausencia de redes familiares o sociales. Entonces, aquí es cuando hay una situación bastante compleja porque las familias y los niños y las niñas, estas afectaciones se convierten en una situación bastante compleja para su vida y que quizás es necesario tener claridad de cómo los profesionales hoy en día podemos aportar para esa reparación simbólica. En este sentido, el proyecto se enmarca desde un objetivo general, que es aportar a la reparación integral a las infancias y adolescentes víctimas y afectadas por el conflicto armado residente en Bogotá, mediante la atención psicosocial y pedagógica a partir de la identificación de las afectaciones y potencialidades para reconstruir el sentido de vida y el fortalecimiento del tejido social. Aquí, en este objetivo, estamos haciendo alusión de la importancia de trabajar de manera interdisciplinaria. Es un proyecto de intervención que considera unos perfiles específicos para trabajar.
Aquí estamos hablando de profesionales pedagogos o pedagogas, quienes dan línea para las metodologías incidentes interesantes según las particularidades de las niñas y los niños y adolescentes. Hablamos de un humanista, quien es un profesional que va a crear o generar escenarios de participación activa en instancias locales, públicas y distritales. ¿No? También hablamos de el profesional artista, quien va a dar línea para que tengan la posibilidad de crear dispositivos de acuerdo a las particularidades, gustos, intereses y potencialidades del grupo o persona o comunidad de niños y niñas y adolescentes. Y lo transversal, que es lo psicosocial. Es apremiante que se tenga esto en consideración. Si vamos a hablar de un proceso de atención para reparación simbólica, el acompañamiento psicosocial va a ser transversal a este proceso para que haya una tramitación de afectaciones, para que haya una resignificación y sentido de sus proyectos de vida. Aquí justamente se está hablando unos objetivos específicos que nos dan respuesta a ese objetivo general. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y es desarrollar procesos de atención psicosocial y pedagógica. Esos son los componentes transversales. Es importante el diseño de unas planeaciones que no están parametrizadas, no se habla de temáticas, sino que se aborda desde las narrativas y desde lo identificado con los niños y con las niñas y adolescentes. Es un proceso que se enmarca desde las historias de vida de los niños y las niñas, donde se habla de un eje de cuerpo y territorio, de cómo se ven de sus cuerpos y sus territorios habitados, que es importante identificar estas afectaciones y cómo podemos proponer que los niños tengan la posibilidad de reconocer esas potencialidades. Y es importante que también tengan en cuenta el eje de reparación y sueños. También que haya un trabajo conversacional para celebrar la diferencia. Y acá estamos hablando de esa interculturalidad, de esa riqueza cultural de cosmovisión que tiene el país. Y como acá en Bogotá pueden compartir e intercambiar saberes sin necesidad de enajenar. También importante articular con los referentes locales y distritales. Tener claridad cuál es ese mapeo al cual pueda acudir para la activación de rutas de atención o para la gestión de redes de apoyo. Y por último, generar espacios intergeneracionales. Es decir, que a través de ese acompañamiento con las infancias y adolescencias se va a tener en cuenta a sus cuidadores y cuidadoras principales para promover el fortalecimiento de entornos protectores de las niñas, niños y adolescentes víctimas y afectados por el conflicto armado. Como bien se ha venido mencionando esta estrategia, Camino a la Justicia, Verdad, Perdón, Reconciliación y la Paz, aquí se destacan estos componentes importantísimos. Cuando hacemos referencia a lo psicosocial y pedagógica, hablamos de ese proceso de atención psicosocial, de contención, de tener la posibilidad de acompañar y desarrollar unas atenciones incidentes que acompañen, apachen y abracen sus sentires y que promuevan sus intereses a partir de sus potencialidades. Cuando hablamos de ese componente artístico es crear esos dispositivos para que permita distinguir los diferentes lenguajes de los niños y de las niñas y que este sea el medio para que ellos puedan tramitar y narrar sus historias de vida. Los procesos de concienciación van dirigidos para las familias y para todos los funcionarios. Es importante que si hablamos de una articulación, tenemos que tener claridad que debe haber un trabajo mancomunado. Y por último, este proyecto de intervención se enmarca desde unos enfoques de derechos, el sistémico y diferencial y de género. Es importante considerar desde qué marco político y de derechos se emprende este proyecto de intervención. ¿Por qué hablamos de lo sistémico? Porque hablamos de todo el tejido que está vinculado con el niño o con la niña. Y también el diferencial, y es tener en cuenta las particularidades culturales, económicas y sociales de los niños, niñas y adolescentes. En este proyecto de intervención social se considera un marco lógico y es el que permite plasmar las metas
establecer unos indicadores, proponer unas actividades y tener en cuenta los logros de ese indicador. ¿Sí? También nos va a permitir que en la estrategia metodológica, que lo que se considera a través de este proceso, cuáles son esos medios de verificación. Para este caso hablamos de unos fichas técnicas grupales, que son las metodologías pedagógicas y psicosociales que nos van a acompañar, los registros de asistencia, la cartografía social. Ese es un instrumento que quizás nos va a ser muy útil porque nos va a permitir ese acercamiento, ¿cierto? Entonces, en este orden de ideas, este marco lógico nos va a permitir evidenciar, estar en seguimiento del cumplimiento de la meta, de la cobertura en la cual se proyecta, es decir, con qué número o a qué grupo poblacional se va a trabajar y se va a atender. Y también nos va a permitir identificar las dificultades y también proponer unos ajustes para fortalecer las acciones tendientes a la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes. Para la infancia y una cuerda para saltar, para la guerra nada.